Bien, vamos a mirar las causas del sobrepeso y la obesidad. Fundamental. Entonces, ¿por qué será que la gente sube de peso? Pues mira, cuéntame, ¿qué crees tú que es lo que complica a la persona para que se sube de peso? Generalmente un problema fundamental, como hemos hablado antes, es que la mayoría de personas cree que subirse de peso es algo que surge y como es asintomático no se dan cuenta y que la solución es solamente manejar una dieta y hacer ejercicio. Obvio, por toda esa publicidad que hemos visto todos los años del nutricionismo y la parte de los gimnasios. Y en realidad, pues para bajar 3, 5 kilitos, 8 kilitos, pues puede funcionar por un tiempo. Pero debemos entender que de mucha investigación entendamos que los principales causas que la gente sube de peso, sí, obviamente las calorías, pero entendamos algo, porque la gente cuando con una bariátrica se le cambia el tamaño de un estómago así de grande a un huevito o a un choricito así grandecito y se vuelve a subir de peso. Entonces hay más factores, ¿no? Y generalmente se suben como un 89% a 3 años, o sea, de 10,9 a 3 años, vuelven a subirse casi todos. Entonces es fundamental entenderlo y entender que las dietéticas, los ciertos producticos, pues son muy limitados. Obvio, la baja actividad también está involucrada. El sedentarismo, pues obviamente no ayuda para nada, ¿listo? Pero también, por ejemplo, tenemos el sueño. Tenemos que ser conscientes. Te vas a dar cuenta de lo importante del sueño en los siguientes clases. Hay demasiadas deficiencias nutricionales, ¿listo? Entender que la obesidad es una enfermedad inflamatoria. Entonces, esto nos complica de una manera importante muchos problemas de agotamiento, problemas de articulaciones, del corazón, del cerebro, de cáncer, lo que facilita, porque es una enfermedad inflamatoria. La gente cree que son pojotes de grasa, no, hay mucha inflamación en todo el cuerpo. La parte de medicamentos, hay medicamentos que suben de peso, de antibióticos, antiinflamatorios, antidepresivos, hay unos que son directamente relacionados con subidas de peso, ¿listo? Siempre nos dijeron que la genética, o sea, la herencia era fundamental en las enfermedades crónicas. Ya después del siglo XX, desde el año 2000 en adelante, nos damos cuenta que eso marca máximo un 10%. Listo, hay una enfermedad como el ovario poliquístico o el Prader-Willi que sí tiene un factor fundamentalmente que nace con esa tendencia, pero el resto es más la epigenética, o sea, lo que está sobre la epigenética. Entendamos eso. Por ejemplo, un padre que haya fumado y genera un cáncer de pulmón, tus hijos ya tienen una herencia fácilmente comprobada que pueden caer en el cáncer de pulmón. Pero si se ponen a fumar, llegan ahí, muy fácilmente llegan. Una persona con tendencia familiar, con axilas oscuras, con punticos rojos en el cuerpo, con verrugas, y el papá o la mamá o los abuelos o todos ellos fueron diabéticos, está marcada por ser diabética. Y se pone a consumir muchas calorías, mucho azúcar, muchas harinas, pues va a acabar en lo mismo. Y generalmente, que no es tanto, ahí da una herencia, pero más la herencia de las costumbres, de las emociones, de la forma de comer, la forma de vivir la vida, como la lleva. Estamos del comportamiento que tienen. Entonces, esa epigenética, pues desarrolla el gen. Pues la diabetes viene inminente. La epigenética es fundamental. Y hay otro que es demasiado importante, que es la parte de bloqueos emocionales. Entonces, si una persona de por sí con todos esos factores sube de peso, la parte emocional es la parte que no le han colocado mucho cuidado. Entonces, personas de más de 15 kilos, 20, 30, 40, 50 kilos, mi experiencia en más de 20 años es que tiene un factor de fondo importante. Muchos han tenido, por ejemplo, en el caso tuyo me comentas si tuviste abusos en la infancia, abusos financieros, abusos en el trato, abusos sexuales, y lo encuentro muy frecuente. Si no mejoramos ese rayón en el disco duro, en la parte más profunda del cerebro, y esa emoción no la logramos hacer que se pierda ese nivel de ecosistema, que fluya, reprogramamos esa energía, esa emoción, la persona sin darse cuenta entra en hambre emocional y se va a subir de peso. Y lo veo recurrentemente. Tiene un problema y fácilmente recurre de nuevo a la comida. Y tiene algo de que le gusta mandar y controlar, por ejemplo, basado en heridas de abandono, en heridas de que tiene, por ejemplo, de injusticias, matemático. Tiene un problema de las relaciones y siente que la van a abandonar siempre, pero una herida en la infancia de abandono es la más frecuente. Entonces no se da cuenta e inconscientemente entra en procesos donde va a comer más, se va a subir de peso o va a tener un estrés tan alto,
de no verse suficiente, de no verse bonita, de verse más envejecida, de verse demasiado inadecuada en las fotos, que le golpea a un nivel muy alto sus emociones profundas, se suben de peso. Y hay herencias, por ejemplo, como vemos acá, el maltrato de los abuelos al papá, al hijo, como lo hablábamos al comienzo, son marcadores de lealtades familiares. A veces la mamá es gordita, la abuela es gordita, y sin darse cuenta la paciente entiende que ser gordita va dentro del proceso y se mantiene. Entonces, y se mantiene en ese estándar. O incluso he visto casos que la mamá dice: ¿usted para qué adelgaza? ¿Usted quédese así? No, mamá, y la hipertensión y mire la diabetes. No, eso no, eso tome sus pastillas, eso no, 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 no se adelgace. Y los he visto y interfieren, y hay pacientes que infortunadamente todavía hacen los que los papás quieren. Tienen una simbiosis ahí, sobre todo las mamás y las abuelas, una simbiosis en mujeres muy frecuente. Entonces, el factor emocional es algo crucial en esos procesos. Y en realidad el paciente baja de una forma muy consistente, muy bonito. Puede tener los exámenes todos normales, pero la parte emocional es el bloqueo más frecuente que encuentro. O incluso el bloqueo emocional se trabaja de una manera chévere, pero el paciente ya tiene problemitas de la glicemia, tiene los exámenes altos, ya tiene mucha inflamación, ya tiene una artritis, o el paciente ya tiene una fibromialgia. Es muy frecuente encontrar pacientes de fibromialgia en obesidad. Y hay que trabajar simultáneamente ambas cosas. ¿Dónde está el desarrollo de la fibromialgia? ¿Dónde está el manejo? Desde la parte neuroemocional. La neurociencia es fundamental. Entonces, entender que cuando le digan: regáleme la dietica del doctor, pues entienda que si no maneja simultáneamente todos estos factores, pues obviamente la alimentación es una parte, pero y el resto es como una mesa, perdón, que tenga 10 paticas, le quita una, le quita dos, entonces hace más fuerza en las demás y va a tender a equilibrarse de nuevo. Eso es fundamental. Ahora entendamos, si una persona tiene sobrepeso y no se cuida, ¿qué le puede pasar? Vea, entonces ya ustedes saben. Harvard habló de 195 enfermedades: las dolores de cabeza frecuentes, la depresión, ansiedad, agotamiento, la pereza, estrés oxidativo, el desorden del sueño. Primero no duerme bien, después roncan, después ya ni siquiera respiran, les da apnea, problemas respiratorios frecuentes, triglicéridos altos, colesterol, empieza el cansancio. Ya suben una o dos pisos y ya empieza a molestar, empieza a entrar como un poquito de falla cardíaca, y la gente cree que es la respiración. No, el corazón te está diciendo: hijo, tienes 10, 20, 30, 40 kilos de más, me está sobrecargando. Ahí puede llegar la hipertensión, mucha tensión, ¿no? Retención de líquidos incluso. El paciente ya ahí empieza a ir tomando pastillas. Y si entra en la hipertensión, en un manejo en que sigue subiendo de peso, le van a dar más pastillas, que el diurético, que el que esté de moda, más otro para retomar, o de dos o tres, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue el paciente a complicarse con eso. Todos los meses de todos los años de su vida, cuando usted sí baja de peso, hay grandes posibilidades, 70, 80, 90% que revierta esos problemas. ¿Qué gastritis? Obvio, porque si por ahí come cosas malas, como muy saladas, muy grasosas, trago, cosas que le afecte, mucho picante, pues va a haber gastritis. De tres personas que tengan sobrepeso, obesidad, una de ellas ya tiene problemas de hígado graso. Y que esto le facilita hacer una cirrosis, le facilita hacia hepatomas. Yo tengo pacientes ya de hepatomas, gente que no baja, y vamos a mirar y tiene sus inconvenientes: síndrome metabólico, las diabetes, problemas de los riñones, incontinencias urinarias. Entre más subiditos de peso, pues más se afectan las articulaciones, más se afecta la circulación, más se afecta que se hinche, que se te den edemas en las piernas, potas, fibromialgia, celulitis, acné, ovarios poliquísticos. Generalmente he visto cambios extraordinarios con el neurocoaching y ovario poliquístico, porque es el más complicado de bajar. Pero si hacemos los principios básicos, yo he visto que todos los que yo he visto, todos los que yo he visto, han funcionado perfectamente. Las disfunciones sexuales: baja la sexualidad, el deseo sexual, el mismo funcionamiento sexual baja. Bajando de peso se pueden revertir estos problemitas, la gran mayoría, 80-90%. Más riesgos de cánceres muy frecuentemente pasa. Entonces, entendamos algo. Ahora, ¿y cómo se ve la autoestima, la ropa, cómo le queda bien? Hay muchas personas que a veces toman decisiones hasta muy tarde. Entonces, ya cuando están muy enfermos, ya cuando los obliga una enfermedad, un problema del corazón. Entonces, entender que parece caro cuidarse, pero en realidad es muy caro, y a veces ni siquiera con toda la plata del mundo. Hay casos de personas que son dueños de hospitales, de clínicas, se enfermaron y no hizo diferencia. Listo, lo hizo para tener el dinero, ser el dueño. Entonces, ¿será buen negocio adelgazar? Hombre, y ser saludable, ¿qué opinas?
Evitar una diabetes no tiene precio, la hipertensión salir de eso, que sobrecarga el corazón y acaban en trombosis de derrames a los 60, 70, pero va a acabar en lo mismo, o fuera una rodilla, o cirugías malucas, o Dios no quiera cánceres. Entender que en muchos casos el origen, el fondo, la base del problema es la grasa. Entonces, por ejemplo, miremos acá, ¿qué es lo que sucede? Se va tapando las arterias, y todo el mundo cree, todo el mundo echa la culpa al pobre colesterol. Y en realidad, aunque todavía los estudios lo empujan, lo más complicado son las harinas y los azúcares. ¿Estamos? Que van a quedar básicamente triglicéridos. Las diabetes tapan más las arterias, el cigarrillo, la hipertensión y la obesidad, con el agravante que la obesidad facilita más la hipertensión y las diabetes. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que se ha encontrado básicamente? Que la primera causa de muerte pues sigue siendo que se tape la arteria, se tape del corazón, ¿listo? O del cerebro, o se reviente. Y entender que la obesidad en el Congreso el 2025 europeo, la obesidad enmascara otras enfermedades. Entonces puede tener enfermedades, las enmascara. Un corazón sanito a un corazón que, mire, ya está lleno de grasa, sus puntos negros, ya se infartó, es una persona que falleció. ¿Por qué? Porque se taparon las arterias. ¿Estamos? Entonces se puede prevenir, podemos ser personas un poquito más inteligentes en prever, de ser precavidos de qué cosas que no debemos consumir y punto. Ah, que la comieron mi papá, que lo comí toda la vida, eso es otra cosa. Y entendamos que cuando pasan a diabetes, ya la diabetes, ya de ellos el 40, 50%, mínimo el 40% va para infarto. Entonces, esto no es cuento, no es chiste, la obesidad es una enfermedad, no es una condición, es algo que tenemos que sacarlos de nuestras vidas y punto. Todas esas enfermedades, recuerda, tú vas a tener un 4, 8%, un declive cognitivo, se baja el volumen cerebral. Entonces, se te está olvidando las cosas, no te rindes adecuadamente a nivel de tus procesos cerebrales, dejas todo para las cosas para después, postergas negocios, postergas cumplimiento de metas. Entonces, también te afecta tu desempeño, tu dinero. Y tu empresa, si eres independiente, rinde a tu ritmo. Y las personas con sobrepeso, obesidad, cuando mejoran, cuando bajan de peso, se nota cómo se dinamiza todo con los procesos cerebrales. Hay asociación de obesidad con diabetes y hipertensión. Y estos pacientes generalmente acaban el Alzheimer. Hay muchos casos de estreñimiento en la parte digestiva. Tiene que ver mucho recuerda, con la dopamina previo a un Alzheimer. Entonces, hay que cuidarnos, hay que querernos, hay que colocarnos de primera nosotros. Y en realidad no es complicado. Tú bajar 5, 10, 15 kilos, aparte de verte más joven, mejoras todo, la vitalidad, el cerebro, la sexualidad, el verte muy chévere. Es muy bonito esos casos y en realidad entenderlo. Y entender siempre que entre más se subes de peso, menos vives. Entre más pesado estés, es el que más tiene riesgo de un accidente, en caídas te puede fracturar más fácil, en que pues, el corazón está más expuesto a problemas, el hígado graso hacia cirrosis, los mismos cánceres. Entonces, menos peso generalmente tienden a tener mejor, ¿no? Más tiempo de vida y le puedes añadir más vida a los años y más calidad a los años en tu vida. Entonces es fundamental entenderlo, recordar que la obesidad es una enfermedad inflamatoria y siempre acaba mal. La obesidad siempre acaba mal. En cualquier estadística de las 6 primeras causas de muerte, las 5 por lo menos están asociadas a enfermedades que tienen que ver o que complica o que facilita o que origina una obesidad, inclusive en el COVID. ¿Listo? Los cánceres más frecuentes están acá. Generalmente son los del tracto digestivo, los más frecuentes, ¿no? El de páncreas, el estómago, el de hígado, el colorectal. Pero prácticamente una persona con obesidad facilita, pues también esas enfermedades, por Dios. Entonces, ser gordito no es negocio. Eso ya no es, ya estar fit, estar una barriga chata, no tener grasa visceral. Es estar fit, es estar pupi, es estar excelente, es estar muy asertivo, estar con mayor proyección. Cosas importantes, yo manejo, no he querido cambiar el patrón de que los hombres no tienen más de 92 centímetros en el perímetro abdominal, listo, a nivel del ombligo, y las mujeres ojalá un 80 mínimo. Han tenido variantes que los suben, que los bajan. Yo me quedaría con esos. He visto cambios iniciales muy buenos. Y en mujeres no quédate en 80, puedes llegar a 70. 70 en realidad se puede llegar, no es complicado, la ropa te queda más bonita.
Y mujeres jóvenes, sobre todo que no han tenido bebés, muchas llegan a 60. 90, 60, 90, pero algunas como que le da temor no, excelente, se puede hacer, pero mínimo 80 en mujeres y en los hombres mínimo 92, ¿listo? Mínimo 92. Eso es un marcador importantísimo que te quita todas estas complicaciones que hablamos antes. La meta inicial es llegar finalmente a 92 en hombres y mujeres 80, ¿listo? Por ahora no quiero cambiar porque los otros que han llegado a algunos parámetros a veces no son tan exactos. Fundamental, y hay estudios con eso, y entender que, por ejemplo, entre mujeres y hombres con el mismo peso, más fácilmente las mujeres tienen diabetes. Entonces, pilas. Y generalmente, recordar que la historia del sobrepeso siempre acaba mal. Y son pacientes generalmente que tienen mucha hambre. ¿Listo? Entonces, no se les haga raro que cuando arranquemos el tratamiento, una de las cosas que a ustedes se les quita es el hambre. Yo desayuno porque es hora de desayunar, almuerzo porque hay que almorzar y ceno porque hay que almorzar. Pero uno sin hambre sabe que uno está tan inflamado, ¿listo? Y sin hambre, pues, ¿cuál sacrificio hay? Ninguno. Nos vemos en la siguiente lección, súper.